La infinita soledad de los Cogis. Al norte de Colombia, en la capital del departamento de Magdalena, Santa Marta, se encuentra la Sierra Nevada, considerada el corazón del mundo por la comunidad indígena de los Cogis, una de las etnias descendientes de los Taironas que han habitado este lugar desde la llegada de los españoles, hace ya más de 500 años. Así lo menciona Peter Ravenger, antropólogo de la organización Gonawindúa Tairona. Los indígenas tuvieron que subir mucho en la sierra y como resguardarse en la parte alta, casi en el páramo o 2.500 metros para arriba, a zonas donde los españoles no los pudieron alcanzar fácilmente. En la época de la conquista y después en la República y hasta nuestros días, habían fuertes campañas de evangelización a la religión católica y también intentaban de quitar las costumbres ancestrales de los indígenas, de convertir los indígenas a una especie de mestizaje, a convertirlos a ciudadanos normales, comunes y corrientes colombianos. La ley de origen es el corazón de la cultura de los Cogis. Esta ley busca mantener un equilibrio constante entre la naturaleza y el hombre que siempre deben estar en contacto. Por esto, para esta tribu, cada animal y planta sobre la tierra tienen un dios que solo se comunica con los mamos, considerados así los líderes de la tribu, quienes son los únicos capaces de mantener una relación con el mundo espiritual. Los mamos, ¿cómo trabajan? Pues ellos consultan qué dice la ley de origen y hacen ciertos trabajos en espiritual con sus comunidades, con las personas, ellos mismos, también los mamos, para entregar como una deuda espiritual a la naturaleza como para recompensar por esos daños que se está haciendo. A pesar de que los Cogis son una de las pocas etnias que aún conservan intacta su cultura y costumbres, es la población indígena más reducida en Colombia. Se estima que sobreviven 3.000 nativos. Pero no solo el conflicto armado los ha desplazado, ahora el evangelismo atenta contra su existencia. Entonces, si el Cogi, que está muy lejos de la carretera, cultiva cosas de pan coger, alimentos de pan coger, como yuca, malanga, ñame, todas esas cosas, no los puede sacar a la carretera porque no tiene bestias. Tiene que sacarlos al hombro 2 o 3 días, lo que lo hace inviable, lo que lo hace ruinoso, un sistema de vida ruinoso, porque no coincide las tierras de cultivo con las vías de comunicación. La religión católica los va a hacer olvidar un poco de todas sus tradiciones, de su cosmogonía, de lo que son sus sueños, sus esperanzas a futuro, sus creencias en el más allá. Y desgraciadamente los grupos religiosos a veces son fanáticos, y de esos grupos de evangelización que llegan a estas partes de las montañas alejadas, a veces son fanáticos en donde les enseñan un temor por Dios exagerado y a largo plazo no sabe uno qué consecuencias pueden tener para sus propias tradiciones. Dentro de sus creencias, algunas iglesias cristianas han considerado las prácticas de los Cogis herejes, que atentan contra la palabra de Dios. Por esto, han creado grupos misioneros que han logrado penetrar esta tribu, evangelizando a alguno de sus miembros. Así, poco a poco, se ha formado en Santa Marta, en una montaña de Trompito Alto, una nueva tribu más considerada como los Cogis cristianos. Los indígenas son regidos por leyes espirituales de las tinieblas. Y la palabra de Dios nos enseña que debemos de llevar su palabra a ellos para salvarlos, sacarlos de su error, de su doctrina equivocada y brindarles una vida eterna. En Trompito Alto habitan 39 Cogis evangelizados que ahora dicen venerar a Dios, quienes consideran su Salvador. La Biblia se ha convertido en su guía y luchan por atraer más Cogis tradicionales a su nueva comunidad. En cada uno de ellos hay diferentes razones que los llevaron a tomar esta decisión. Antes yo no era cristiano, no hace mucho que recibí el Señor. Apenas llevo 5 años que recibí el Señor. Con esos que recibí de Dios, veo muy distinto, diferente la vida con las familias, con Él
me siento como muy amplio en la vida. Cuando yo empecé a estudiar en Bogotá y empecé a estudiar en un colegio cristiano y varios años que estuve allá y como enseñaba en el colegio religiones y entonces como ya entendí lo que enseñaba religión y entonces ahí sí pues busqué la verdad, que estuve estudiando varias religiones y así conociendo pues me pareció no sé, una religión más exacta es el evangelio cristiano. Cuando estaba en mi comunidad veía diferente que estar acá, porque cuando estaba en mi comunidad, o sea, casi no podía hacer oración, casi no podía alabar a Dios, casi no podía estar así reuniéndonos en la iglesia ni nada, porque ahora sí, ahora en este momento sí no podemos hacer todas las cosas que está sobre la iglesia, pero antes no, cuando estaba en mi comunidad nada. La cristianización se ha convertido en un conflicto, pues aquellos miembros de la tribu que deciden evangelizarse son desterrados de la Sierra Nevada y acusados de traición. Pero más allá, esta problemática atenta contra la diversidad étnica de Colombia, una de sus mayores riquezas. La Corte se ha inclinado, digamos, por el lado de preservar la visión de la comunidad, que quiere preservar su integridad cultural y ve a los grupos evangélicos, en general a los grupos religiosos, como una amenaza para su cultura. Aún no se puede asegurar que la evangelización sea un determinante que acabe con la comunidad de los Cogis en la Sierra Nevada, pero sí representa un peligro inminente para esta tribu indígena que ha sido considerada por algunos antropólogos e historiadores como los únicos y verdaderos descendientes de los Taironas.